Mientras los marines avanzan hacia la orilla a través de aguas tropicales poco profundas, un equipo de grabación captura el momento en una película a todo color. La Guerra del Pacífico entra en una nueva fase. Durante 8 meses, Japón ha barrido Asia y el Pacífico sin una derrota significativa. Ahora, en esta remota isla de la selva, en la cadena de las Salomón, Estados Unidos lanza su primera ofensiva importante de la guerra. Las imágenes muestran a jóvenes, muchos apenas de 20 años, transportando equipo a través de las playas bajo un sol abrasador. Detrás de ellos, barcos de transporte salpican un mar azul. Arriba, las palmas de coco se mecen en la brisa. Nada en esta postal tropical sugiere la masacre que vendrá. La Guerra del Pacífico se extiende a lo largo de 1/3 de la superficie de la Tierra, desde las congeladas islas aleutianas hasta las junglas de Birmania, desde los atolones de coral del Pacífico Central hasta las playas de Filipinas. Millones de hombres luchan a través de miles de millas de océano. A diferencia de las batallas mecanizadas de Europa, esta guerra gira en torno a asaltos anfibios, enfrentamientos navales y brutales campañas de salto de islas. Cada mota de tierra cubierta de jungla se convierte en una fortaleza. Cada atolón rodeado de arrecifes exige un asalto a través de aguas abiertas contra posiciones fortificadas. Las distancias son asombrosas, la logística es aterradora, el costo humano es inmenso. A mediados de 1942, Japón controla un imperio más grande que cualquier otro en la historia. Desde Manchuria hasta Nueva Guinea, desde la isla Wake hasta Birmania, el sol naciente ondea sobre territorios conquistados que contienen 400 millones de personas. Los comandantes japoneses creen que su perímetro defensivo es inexpugnable. Han subestimado el poder industrial estadounidense y la determinación de las fuerzas aliadas para luchar a través de cada milla de océano, cada tramo de playa, cada cordillera de selva necesaria para llegar a las islas japonesas. Las batallas capturadas en película en color entre 1942 y 1945 revelan la verdadera cara del combate en el Pacífico. A diferencia de las películas informativas en blanco y negro que la mayoría de los estadounidenses ven en los cines, las imágenes en color preservan la guerra con una inquietante claridad. El barro rojo sangre de Tarawa, el dosel de la selva esmeralda de Guadalcanal, la ceniza gris que cubre Iwo Jima, las aguas verde azulado volviéndose carmesí durante las batallas navales, la llama amarilla de los lanzallamas despejando búnkers. Estas películas, filmadas por camarógrafos de combate que a menudo mueren junto a los hombres que documentan, proporcionan un registro sin filtros de la campaña más sangrienta en el teatro del Pacífico. 3 importantes comandantes aliados moldean la estrategia de la guerra. El almirante Chester, Nimitz manda la flota del Pacífico desde su cuartel general en Pearl Harbor, dirigiendo el avance del Pacífico Central a través de las islas Marshall, Carolina y Mariana hacia Filipinas y Japón. El general Douglas MacArthur lidera las fuerzas del Pacífico Suroeste desde Australia, luchando por la costa norte de Nueva Guinea hacia Filipinas, cumpliendo su promesa de regresar. En el sudeste asiático, el Lord Louis Mountbatten manda las fuerzas aliadas que intentan recuperar Birmania y reabrir las rutas terrestres hacia China. Los japoneses enfrentan este asalto en 3 frentes, con recursos en disminución, determinación fanática y un código de guerrero que prohíbe la rendición. Lo que está en juego no es menos que el control del Océano Pacífico y Asia. Si Japón tiene éxito en mantener su perímetro defensivo, la guerra podría prolongarse durante años, lo que potencialmente obligaría a una paz negociada que deje a Tokio al control de China, Corea, Manchuria y gran parte del sudeste asiático. Si los aliados logran romper, Japón enfrenta invasión y derrota total. Las apuestas para millones de civiles asiáticos bajo ocupación japonesa no podrían ser más altas. Las brutales políticas de ocupación de Japón ya han matado a millones a través del trabajo forzado, el hambre deliberada y las ejecuciones masivas.
La liberación solo llegará a través de la victoria aliada, adquirida con sangre en playas y selvas a lo largo del Pacífico. Las batallas documentadas en color entre 1942 y 1945 representan algunos de los combates más salvajes en la historia militar. Los marines asaltan playas fortificadas bajo un fuego intenso. Los soldados luchan durante semanas en junglas calurosas donde la enfermedad mata a tantos hombres como las balas. Los marineros soportan ataques kamikaze que convierten a los barcos en infiernos flotantes. Las tripulaciones de aire vuelan miles de millas a través del océano vacío, sabiendo que sus aviones carecen de combustible para regresar si fallan en sus objetivos. La lucha desarrolla un carácter único, combinando guerra industrial moderna con combate cercano primitivo. Los hombres luchan con lanzallamas y granadas en cuevas y búnkers. El combate cuerpo a cuerpo sigue siendo común. Los japoneses abrazan la muerte en lugar de rendirse, forzando a las tropas aliadas a matar a casi todos los defensores de cada isla. No se pide ni se da cuartel. La película en color captura lo que las palabras no pueden transmitir plenamente: el agotamiento en los ojos de los hombres después de semanas en combate, el miedo visible en los rostros de las tropas que abordan las embarcaciones de desembarque, la belleza surrealista de los atardeceres tropicales sobre barcos en llamas, el contraste entre el paraíso y el infierno. Los equipos de cámaras siguen a los marines a través de terrenos de muerte, documentando avances medidos en yardas compradas con docenas de vidas. Filman las secuelas de las cargas Banzai, el sombrío trabajo de los detalles de entierro, las miradas vacías de 1000 yardas de los sobrevivientes con shock traumático. Este metraje, gran parte del cual no ha sido visto por el público durante décadas, proporciona el registro visual más completo de la terrible realidad de la Guerra del Pacífico. Un sargento de marines escribe más tarde: «Aterrizamos en el paraíso y lo convertimos en un infierno. Las islas eran hermosas. La lucha era tan fea como cualquier cosa que los seres humanos hayan hecho entre sí. Las cámaras a color capturaron ambos, y eso es lo que hace que las imágenes sean tan difíciles de ver. Los equipos de cámaras que filman en color enfrentan los mismos peligros que las tropas de combate. Varios mueren durante los desembarcos o son heridos mientras filman bajo fuego. Su metraje sobrevive como testimonio de lo que sucedió en islas cuyos nombres se vuelven sinónimos de sacrificio: Guadalcanal, Tarawa, Peleliu, Iwo Jima, Okinawa. Este es su registro y el registro de los hombres que lucharon y murieron para destruir el poder militar japonés y poner fin a la guerra en el Pacífico. La situación estratégica que enfrentan los aliados a mediados de 1942 presenta una pesadilla de sobreextensión y recursos limitados. Japón controla casi todo el sureste asiático y el Pacífico occidental. Su perímetro defensivo se extiende desde las islas Aleutianas en el norte, pasando por la isla Wake y las islas Marshall en el Pacífico central, hasta las islas Salomón cerca de Australia, y luego al oeste a través de Nueva Guinea hasta las Indias Orientales neerlandesas, Malaya, Birmania y hacia China. Este imperio le proporciona a Japón goma, petróleo, arroz y minerales estratégicos necesarios para sostener su máquina de guerra. Más importante aún, las enormes distancias entre los puestos avanzados en las islas parecen garantizar seguridad contra un contraataque estadounidense. El alto mando japonés cree que el Océano Pacífico forma una barrera impenetrable. El almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto del ataque a Pearl Harbor, entiende el potencial industrial estadounidense, pero espera que el espíritu guerrero de Japón y las posiciones defensivas hagan que el costo de la reconquista sea tan alto que Washington negocie la paz. Los planificadores japoneses construyen elaboradas fortificaciones en islas clave, cavan túneles y búnkeres, posicionan artillería para cubrir las playas de aterrizaje y registran previamente morteros en rutas de aproximación probables. Las guarniciones reciben órdenes de defender cada posición hasta la muerte. El código de Bushido
exige que los soldados mueran en lugar de rendirse. Esta filosofía convertirá cada isla en una fortaleza que debe ser reducida por la fuerza. La estrategia americana evoluciona a través de una amarga necesidad y rivalidad entre los servicios. La Marina de los Estados Unidos, que aún se está recuperando de Pearl Harbor, carece de la fuerza para asaltar directamente las principales posiciones defensivas de Japón. En cambio, el almirante Ernest King, jefe de operaciones navales, propone una ofensiva de dos frentes. El almirante Nimitz avanzará a través del Pacífico Central, apoderándose de bases en islas que pueden apoyar avances adicionales. El general MacArthur, al mando desde Australia, luchará por la costa de Nueva Guinea y a través de Filipinas. Ambos comandantes requieren enormes recursos. Ambos creen que su ruta ofrece el camino más rápido hacia la victoria. Ambos reciben menos de lo que necesitan. La decisión de invadir Guadalcanal proviene de la necesidad estratégica. Las fuerzas japonesas están construyendo un aeródromo en la isla que amenazará las líneas de suministro aliadas hacia Australia. Si el aeródromo se convierte en operativo, los aviones japoneses pueden atacar el transporte marítimo en el Pacífico Sur. El almirante King y el general Marshall aprueban un asalto a pesar de los riesgos de la operación. La primera división de Marines, comandada por el mayor general Alexander Van de Grift, recibe órdenes de apoderarse del aeródromo antes de que pueda ser completado. Los Marines se han entrenado para la guerra anfibia, pero nunca han intentado una operación de esta envergadura. Se enfrentan a un enemigo de fuerza desconocida en una isla sobre la que la inteligencia estadounidense sabe casi nada. Las fuerzas aliadas se reunieron para la operación de Guadalcanal, reflejando las desesperadas carencias de mediados de 1942. El contraalmirante Richmond Kelly Turner manda la fuerza anfibia con una colección improvisada de transportes y barcos de carga. El grupo de ataque del portaaviones del vicealmirante Frank Jack Fletcher proporciona apoyo aéreo con 3 portaaviones, Saratoga, Enterprise y Wasp. Estos representan casi la mitad de la fuerza operativa de portaaviones de Estados Unidos. Su pérdida sería catastrófica. Los Marines que abordan los transportes en Nueva Zelanda a finales de julio son aproximadamente 19.000 hombres organizados en 3 regimientos de infantería, más unidades de artillería y apoyo. Llevan munición limitada, 30 días de raciones y mapas inadecuados. Los informes de inteligencia sugieren que la guarnición de la isla cuenta con menos de 3.000 tropas japonesas. Esta estimación resulta increíblemente inexacta. El viaje desde Nueva Zelanda hasta las Islas Salomón dura 8 días. Los marines pasan la travesía estudiando mapas rudimentarios, limpiando armas y tratando de imaginar qué les espera. Muchos nunca han visto combate. Los oficiales informan a sus hombres sobre las tácticas japonesas basadas en informes de batallas anteriores. Los soldados japoneses luchan hasta la muerte, lanzan ataques nocturnos con bayonetas fijas, fingen rendirse y luego atacan. Torturan a los prisioneros. Los jóvenes marines escuchan y se preguntan si estarán a la altura. La mayoría apenas ha terminado el entrenamiento. Muchos se unieron después de Pearl Harbor buscando venganza. Ahora la venganza tiene un precio, y lo pagarán en playas y en selvas cuyos nombres no pueden pronunciar. El grupo de trabajo se acerca a Guadalcanal durante la noche del 6 al 7 de agosto de 1942. Los marines duermen de forma inquieta en compartimentos de tropa abarrotados debajo de la cubierta. Arriba, los marineros se preparan para apoyar el desembarco con fuego naval. En la oscuridad, los transportes y los buques de guerra se deslizan entre Tulagi y Guadalcanal, llegando sin ser detectados. El elemento de sorpresa representa la mayor ventaja de la operación. Los comandantes japoneses no esperan ninguna ofensiva aliada tan pronto. Sus guarniciones están dispersas, desprevenidas y son vulnerables. Esta ventaja no durará mucho tiempo. Al amanecer del 7 de agosto, comienza el bombardeo. Cruceros y destructores abren fuego sobre posiciones japonesas sospechosas. El sonido de los cañones navales
resuena a través de la isla. Los marines se reúnen en la cubierta, observando destellos naranjas iluminar la oscuridad tropical. La película en color captura el momento. Rostros jóvenes iluminados por el fuego de los cañones, la tensión visible en cada expresión, el equipo cargado, las armas revisadas una última vez. Las lanchas de desembarco se balancean en los ganchos, bajadas a mares tranquilos. Los primeros marines descienden por redes de carga y abordan las pequeñas embarcaciones que los llevarán a la playa. La invasión de Guadalcanal comienza. El desembarco en sí encuentra mínima resistencia. Las fuerzas japonesas, sorprendidas por el asalto, huyen hacia el interior de la jungla. Los marines desembarcan esperando combates intensos, pero encuentran las playas vacías. Para la tarde, capturan el campo de aviación parcialmente terminado, sin oposición seria. Van de Grift establece su puesto de mando y comienza a organizar las defensas. La facilidad del desembarco genera una falsa confianza. Los oficiales creen que enfrentan a un enemigo desmoralizado. Aún no comprenden que la verdadera batalla no ha comenzado. La guarnición japonesa se ha retirado para reagruparse. Los refuerzos ya están navegando hacia el sur desde Rabaul. La Armada Imperial se prepara para destruir la flota aliada y aislar a los marines en Guadalcanal. Mientras tanto, a través del Pacífico, otras operaciones se desarrollan simultáneamente. En el Pacífico Central, las fuerzas de Nimitz consolidan el control de Midway, la decisiva victoria naval de junio que destruyó la fuerza de ataque de portaaviones de Japón. En Alaska, las tropas estadounidenses y canadienses luchan por expulsar a las fuerzas japonesas de Attu y Kiska en las Aleutianas. En China, los ejércitos japoneses continúan su brutal ocupación, enfrentándose a la resistencia tanto de las fuerzas nacionalistas como de las comunistas. En Birmania, las tropas británicas e indias luchan contra las ofensivas japonesas que amenazan a India misma. La guerra se extiende a través de una docena de frentes, cada uno demandando recursos que no existen en cantidades suficientes. La respuesta japonesa a Guadalcanal demuestra la importancia estratégica de la isla. En el transcurso de 24 horas después del desembarco, el almirante Gunichi Mikawa reúne sin esfuerzo una fuerza de ataque de cruceros y destructores en Rabaul. Su misión: destruir los transportes aliados y el apoyo naval, dejando a los marines varados sin suministros ni refuerzos. La fuerza de Mikawa avanza hacia el sur a través de la cadena de las Salomón durante el 8 de agosto, acercándose a Guadalcanal después del anochecer. Los operadores de radar aliados detectan los barcos japoneses, pero la identificación resulta difícil. Para cuando los comandantes estadounidenses se dan cuenta de que una fuerza de ataque se aproxima, ya es demasiado tarde para prepararse adecuadamente. La batalla de la isla Savo estalla poco después de la medianoche del 9 de agosto. En la oscuridad y la confusión, los cruceros japoneses devastan la fuerza de reconocimiento aliada. Los cruceros pesados, Astoria, Quincy, Vincennes y el crucero australiano Canberra, todos se hunden o arden más allá de la salvación. Más de 1000 marineros mueren en menos de una hora. La artillería japonesa, las tácticas superiores de combate nocturno y una mejor formación producen una derrota catastrófica. Solo la cautela japonesa previene un desastre completo. Mikawa se retira sin atacar los transportes vulnerables, temiendo a los aviones de portaaviones estadounidenses al amanecer. Su decisión salva a la fuerza de invasión, pero no impide que el almirante Fletcher retire sus portaaviones hacia el sur, lejos de más ataques japoneses. En Guadalcanal, los marines se despiertan con noticias devastadoras. Su apoyo naval ha sido destrozado. Los barcos de suministro se están retirando inmediatamente, llevándose consigo munición crítica, comida y equipo. Los marines están por su cuenta, manteniendo un campo de aviación incompleto en una isla hostil, enfrentándose a un enemigo que ahora controla las aguas circundantes. Van de Grift se da cuenta de que su división debe afianzarse y mantener hasta que la marina pueda regresar. No sabe cuánto tiempo tomará eso.
no sabe si los refuerzos llegarán a tiempo. Solo sabe que la retirada es imposible y que la derrota significa muerte o cautiverio bajo un enemigo que toma pocos prisioneros y los trata brutalmente. Un oficial de la Marina recordó más tarde: cuando supimos que la Marina se retiraba, llevándose la mitad de nuestros suministros, entendimos nuestra situación. Éramos prescindibles. Si podíamos mantener el aeródromo, la Marina volvería. Si no podíamos, nos considerarían perdidos. Era así de simple y así de aterrador. Un comandante japonés anota en su diario: los estadounidenses han cometido un error fatal. Han desembarcado en Guadalcanal sin la preparación adecuada. Los destruiremos y arrojaremos sus cuerpos al mar. El emperador estará complacido. Ambos hombres están equivocados. Los marines se mantendrán. Los japoneses enviarán hombres y barcos a una batalla que se convertirá en un campo de exterminio para ambos lados. La isla, llamada Guadalcanal, un nombre desconocido para la mayoría de los estadounidenses, antes de agosto de 1942, se convertirá en sinónimo de guerra en la jungla, coraje y el terrible costo de la victoria en el Pacífico. La campaña por Guadalcanal domina los primeros 6 meses de la ofensiva aliada, estableciendo el patrón para las batallas venideras. Entre agosto de 1942 y febrero de 1943, esta única isla se convierte en el foco de los esfuerzos estratégicos japoneses en el Pacífico Sur. Tokio no puede permitir que los estadounidenses establezcan una base aérea que amenace todo el perímetro defensivo. Washington no puede abandonar a los marines sin rendir la iniciativa. Ambos lados envían refuerzos a una batalla que ninguno puede permitirse perder. El resultado son 6 meses de combate continuo en tierra, en el mar y en el aire. Guadalcanal se convierte en un horno que consume hombres, barcos y aviones a un ritmo que ninguno de los lados anticipaba. Los Marines completan el campo de aterrizaje capturado y lo denominan Campo Henderson, en honor a un piloto muerto en Midway. El 20 de agosto, el primer avión estadounidense aterriza en la áspera franja de coral. Estos aviones, principalmente cazas Wildcat y bombarderos en picado Dauntless, proporcionan a los Marines cobertura aérea y la capacidad de atacar barcos japoneses que intentan reforzar o bombardear la isla. El control de esta única franja de coral se convierte en la clave de todo lo que sigue. Mientras los aviones estadounidenses operen desde el campo, los barcos japoneses no pueden acercarse de forma segura durante el día. Cada batalla subsiguiente en Guadalcanal gira en torno a intentos de capturar o defender esta posición estratégica. Los refuerzos japoneses comienzan a llegar de inmediato. El almirante Raizo Tanaka desarrolla el sistema Tokyo Express, usando destructores rápidos para recorrer la cadena de las Islas Salomón después de anochecer, desembarcar tropas y suministros, y luego escapar antes de que el amanecer traiga aviones estadounidenses. Los estadounidenses llaman a estos recorridos el Rat Run. A lo largo del final del verano y principios del otoño, destructores japoneses entregan miles de tropas bajo la cobertura de la oscuridad. La inteligencia japonesa subestima drásticamente la fuerza de los marines, informando solo de 2.000 defensores, cuando en realidad más de 10.000 marines sostienen el perímetro. Este error de cálculo moldea cada asalto japonés que sigue, con los comandantes enviando fuerzas insuficientes contra posiciones preparadas. El primer asalto japonés importante llega el 21 de agosto. El coronel Kiyonao Ichiki lidera aproximadamente 900 soldados en un ataque nocturno contra las posiciones de los marines a lo largo del río Ilu, que erróneamente es llamado Tenaru por las fuerzas estadounidenses. Sus hombres avanzan en la oscuridad con bayonetas fijas, confiados en una victoria fácil. Se encuentran directamente con las posiciones de marines preparadas, respaldadas por artillería y ametralladoras. La batalla del río Tenaru se convierte en una masacre. Los defensores, marinos, atrincherados a lo largo de la orilla, esperan hasta que los soldados japoneses crucen la barra de arena antes de abrir fuego. Las ametralladoras aniquilan las filas delanteras.
Los proyectiles de artillería explotan entre las tropas apiñadas en la estrecha playa. A pesar de las devastadoras bajas, ola tras ola continúa avanzando, algunas llegando a las posiciones de los marinos para participar en combates cuerpo a cuerpo antes de ser asesinados. Al amanecer, casi 800 soldados japoneses yacen muertos en la playa y en las aguas poco profundas. Las bajas marinas son menos de 50. Ichiki, observando la destrucción de su mando, quema sus colores regimentales y se suicida. El ataque revela una doctrina táctica que se repetirá a lo largo de la campaña: asaltos frontales llevados a cabo sin importar el costo, sin retirada, muerte antes que deshonor. El patrón se intensifica a lo largo de septiembre. El general mayor Kiyotake Kawaguchi desembarca en Guadalcanal con 6.000 tropas de la 35ª Brigada de Infantería. Aún operando bajo información errónea, recibe órdenes de atacar de inmediato. Su plan prevé un asalto coordinado desde múltiples direcciones durante la noche del 13 al 14 de septiembre. El ataque se centra en una cresta al sur del aeródromo, una ladera cubierta de selva que domina el acceso a Henderson Field. Si las fuerzas japonesas capturan esta cresta, su artillería puede destruir el aeródromo y hacerlo inutilizable. La batalla de Edson's Reach, nombrada así por el teniente coronel Merritt Edson, quien dirige a los defensores, comienza después del anochecer el 13 de septiembre. Los soldados de Kawaguchi avanzan a través de la densa jungla, luchando por mantener la formación en la oscuridad. Los marines Raider y paracaidistas, reforzados por artillería, sostienen la cresta. Los japoneses atacan con furia característica, gritando, tocando trompetas y cargando colina arriba a través del fuego de ametralladoras. Algunos penetran las líneas de los marines en la oscuridad, luchando con bayonetas y granadas a corta distancia. La batalla se libra toda la noche. Los marines retroceden a posiciones secundarias. Luego contraatacan al amanecer. El fuego de artillería de baterías cerca del campo Henderson descompone las formaciones japonesas. Por la mañana, el asalto de Kawaguchi ha fracasado. Pierde más de 1.000 hombres muertos. Las bajas de los marines superan los 200. La derrota sorprende a los comandantes japoneses. Comienzan a entender que capturar Guadalcanal requiere un esfuerzo importante, no las operaciones a pequeña escala intentadas hasta ahora. Tokio compromete la 38ª División, tropas veteranas de Hong Kong y Java, a la campaña. Mientras tanto, la guerra naval se intensifica. Ambos lados refuerzan sus posiciones, trayendo tropas, suministros y equipos. Las aguas alrededor de Guadalcanal se conocen como Iron Bottom Sound, mientras las batallas navales envían barco tras barco al fondo. La vida diaria para los marines en Guadalcanal se convierte en una lucha desgastante contra múltiples enemigos. Los soldados japoneses atacan regularmente, sondeando las defensas, lanzando pequeñas incursiones, manteniendo a los defensores exhaustos. Los barcos de guerra japoneses bombardean el campo Henderson casi todas las noches, obligando a los marines a refugiarse en trincheras mientras los proyectiles destruyen aeronaves e instalaciones. Durante octubre, los acorazados japoneses realizan bombardeos devastadores, disparando cientos de proyectiles de 14 pulgadas sobre el perímetro de los marines. Los impactos crean cráteres en la pista y destruyen depósitos de combustible. Los marines salen de los refugios para encontrar aeronaves destrozadas, tiendas rasgadas y camaradas muertos o heridos. La enfermedad asola a ambos lados con igual ferocidad. La malaria infecta a miles de hombres. Sus ciclos de fiebre y escalofríos debilitan unidades enteras. La disentería se propaga a través de suministros de agua contaminada. Las úlceras tropicales carcomen la carne, resistentes al tratamiento. En la constante humedad, las infecciones fúngicas florecen. Los hombres pierden peso rápidamente, sus cuerpos consumiendo músculo para obtener energía. Los uniformes se descomponen y las botas se deshacen en la humedad implacable. Para octubre, casi la mitad de los marines en Guadalcanal sufren de malaria, disentería u otras enfermedades tropicales,
Sin embargo, permanecen en la línea porque no existen reemplazos. Los soldados japoneses soportan condiciones aún peores. Las faltas de suministros los dejan hambrientos, subsistiendo con puñados de arroz y lo que puedan recolectar. Muchos mueren de enfermedades y desnutrición en lugar de combate, sus cuerpos demasiado debilitados para combatir infecciones. Ambos lados luchan mientras están enfermos, exhaustos y medio hambrientos, sostenidos solo por la determinación y el miedo a lo que significa la derrota. Los japoneses lanzan su mayor ofensiva a finales de octubre. El teniente general Harukichi Hyakutake llega a Guadalcanal con la 38ª División y asume el mando personal. Su plan prevé ataques coordinados desde el sur y el oeste, mientras las fuerzas navales bombardean desde el mar y los aviones atacan desde el aire. Los comandantes japoneses nombran la operación en honor al cumpleaños del emperador, confiados en la victoria. Hyakutake compromete aproximadamente 20.000 tropas, la mayor fuerza reunida hasta ahora. La ofensiva comienza el 23 de octubre y continúa durante 3 días. La artillería japonesa bombardea las posiciones de los marines. Los ataques de infantería se desarrollan desde múltiples direcciones. Los combates más intensos ocurren a lo largo del río Matanikau al oeste del campo Henderson y en las crestas de la jungla al sur. El apoyo de artillería salva repetidamente las posiciones de los marines, desbaratando las formaciones japonesas antes de que puedan aprovechar sus avances. La lucha en la jungla asume un carácter salvaje. Los soldados se enfrentan a distancias medidas en yardas. Las granadas rebotan entre trincheras. Los hombres se disparan entre sí a quemarropa. La densa vegetación hace que la coordinación sea casi imposible. Las unidades se separan en la oscuridad y el espeso matorral. Los hombres heridos de ambos lados yacen en tierra de nadie entre las líneas. Sus gritos son audibles a lo largo de la noche. La atención médica japonesa es mínima. Los marines arriesgan sus vidas para llegar a los marines heridos, arrastrándolos hasta los puestos de asistencia. El olor a muerte, ya omnipresente desde las peleas anteriores, se intensifica a medida que los cuerpos se descomponen rápidamente en el calor tropical. Para el 26 de octubre, la ofensiva japonesa colapsa. Las divisiones de Hyakutake sufren aproximadamente 3.000 muertos y muchos más heridos. No obtienen nada. Las bajas de los marines superan 1.000, incluyendo a muchos oficiales y suboficiales que lideran desde el frente y mueren en consecuencia. El fracaso devasta la moral japonesa. Los soldados se dan cuenta de que no pueden capturar el campo Henderson por asalto directo. Los oficiales comienzan a cuestionar la estrategia de alimentar a las tropas por partes en una batalla que no pueden ganar. Los suministros disminuyen. Los refuerzos llegan de manera esporádica, hostigados por la aviación estadounidense. El expreso de Tokio sigue funcionando, pero los destructores y lanchas rápidas estadounidenses hacen que los recorridos sean cada vez más peligrosos. Las batallas navales continúan a lo largo de la campaña. A mediados de noviembre, un importante convoy japonés intenta desembarcar masivos refuerzos bajo la cobertura del bombardeo de acorazados. La batalla naval de Guadalcanal, luchada durante 3 días, resulta en fuertes pérdidas para ambos lados. 2 almirantes americanos mueren cuando sus buques insignia se hunden. El acorazado Kirishima se hunde bajo el fuego concentrado americano. Los barcos de transporte ardiendo en la costa iluminan el cielo nocturno. Miles de soldados japoneses se ahogan cuando los transportes se hunden o encallan bajo un ataque aéreo. Los japoneses pierden la batalla y no logran desembarcar suficientes refuerzos para cambiar la situación en la costa. La película en color captura las secuelas de estas batallas. Playas cubiertas de embarcaciones de desembarque destruidas. Tanques quemados medio sumergidos en el oleaje. Cuerpos siendo arrastrados a la orilla con cada marea. Las imágenes muestran a los marines, con ojos hundidos y demacrados, aún manteniendo sus posiciones. Aeronaves aterrizan entre bombardeos, parcheadas y reparadas repetidamente, pilotadas por aviadores tan exhaustos como las tropas en tierra.
Los barcos de suministros descargan municiones y alimentos desesperadamente necesitados, mientras las conchas de artillería japonesa impactan en la playa. Las imágenes revelan una campaña equilibrada en una línea muy delgada, donde pequeñas ventajas deciden la supervivencia. Un marín más tarde escribe: «Vivíamos como animales en la jungla. Comíamos raciones frías cuando comíamos. Pasábamos semanas sin bañarnos. Dormíamos en barro y despertábamos para encontrar sanguijuelas en nuestra piel. Enterrábamos a nuestros amigos en tumbas poco profundas, marcadas con cruces hechas de palos. Y cada noche sabíamos que los japoneses vendrían de nuevo, gritando desde la oscuridad, y tendríamos que matarlos o ser asesinados. No había otra opción». Un oficial japonés anota en su diario: «Nuestros soldados luchan valientemente, pero están muriendo de hambre. Muchos mueren de enfermedades antes de llegar al frente. Los estadounidenses tienen superioridad aérea, superioridad naval y mejor logística. Atacamos con valor, pero el valor por sí solo no puede vencer a la artillería y a las ametralladoras. Esta isla está consumiendo al ejército». Para diciembre, el resultado de Guadalcanal se vuelve claro. Refuerzos americanos llegan en números cada vez mayores. La primera división de marines, reducida a sombras de lo que fueron, comienza a evacuar a Australia. Unidades del ejército los relevan. Las fuerzas japonesas, hambrientas y diezmadas por enfermedades, ya no pueden lanzar ofensivas efectivas. Tokio se enfrenta a una decisión: comprometer más recursos a una campaña fallida o cortar pérdidas y retirarse. La decisión toma semanas, durante las cuales más hombres mueren por una isla que Japón ya no puede mantener. Mientras Guadalcanal consume recursos y atención a través de 1942 y hacia 1943, los estrategas americanos planean la próxima fase de la Guerra del Pacífico. El almirante Nimitz recibe autorización para lanzar una ofensiva en el Pacífico Central a través de las Islas Marshall y Gilbert, avanzando hacia las Marianas y eventualmente las Filipinas. Esta campaña difiere fundamentalmente de la Guerra de Selva de las Islas Salomón. En lugar de luchar durante meses en islas individuales, las fuerzas de Nimitz llevarán a cabo asaltos anfibios rápidos, abrumando a los defensores mediante un fuego concentrado antes de moverse hacia el siguiente objetivo. La estrategia depende de grupos de tarea de portaaviones, bombardeo naval masivo y técnicas anfibias mejoradas aprendidas a un costo terrible en Guadalcanal. La acumulación para el impulso del Pacífico Central se lleva a cabo a lo largo de 1943. Nuevos portaaviones de clase Essex se unen a la flota, cada uno transportando más aviones que los portaaviones más antiguos que reemplazan. Nuevos acorazados, cruceros y destructores llegan de astilleros estadounidenses a un ritmo que Japón no puede igualar. La producción de embarcaciones de desembarco se acelera, proporcionando los buques especializados necesarios para la guerra anfibia. Lo más importante es que emergen nuevas técnicas y equipos a partir de lecciones difíciles. Coordinación mejorada del fuego naval, equipos de demolición submarina para despejar obstáculos en la playa, tractores anfibios blindados para transportar tropas a través de los arrecifes y mejores procedimientos de apoyo aéreo cercano. La ofensiva comienza en noviembre de 1943 con la Operación Galvánica, el asalto a los atolones de Tarawa y Makin en las Islas Gilbert. Tarawa, específicamente la pequeña isla de Betio, se convierte en el objetivo principal. Ingenieros japoneses han transformado esta isla de 2 millas de largo de coral en una fortaleza. El contraalmirante Keiji Shibasaki comanda 4.500 tropas, incluyendo 2.000 infantes de marina de élite. Construyen cientos de búnkers y casamatas de hormigón reforzado con acero. Posicionan artillería para cubrir la laguna y las playas, tienden alambre de púa a través del arrecife y se preparan para luchar hasta la muerte. Shibasaki se jacta de que 1 millón de hombres no puede tomar Tarawa en 100 años. La segunda división de marines, comandada por el mayor general Julian Smith, recibe la misión.
La inteligencia indica que un bombardeo naval sin precedentes destruirá la mayor parte de las defensas japonesas antes de que los marines desembarquen. Los planificadores programan 3 horas de fuego de acorazados y cruceros, seguido de ataques aéreos continuos. Los oficiales aseguran a los marines que pocos japoneses sobrevivirán. Están catastróficamente equivocados. Los búnkeres de Unsitmos concreto pueden soportar todo excepto los impactos directos de los proyectiles más grandes, y el bombardeo neutraliza solo una fracción de las posiciones defensivas. El asalto a Betio comienza al amanecer el 20 de noviembre de 1943. La primera oleada de marines aborda tractores anfibios diseñados para atravesar el arrecife de coral que rodea la isla. Las oleadas siguientes se cargan en embarcaciones de desembarco convencionales. El plan depende de la marea alta que cubra el arrecife, permitiendo que los barcos crucen hacia la laguna. La marea no sube como se predijo. Las embarcaciones de desembarco encallan en el arrecife a cientos de metros de la costa. Los marines deben atravesar el coral expuesto bajo fuego intenso. Las imágenes a color capturan el horror. Los marines suben desde las embarcaciones de desembarque varadas directamente al fuego de ametralladora. Muchos mueren en el agua, disparados antes de dar una docena de pasos. Los cuerpos flotan en la laguna poco profunda. La sangre tiñe el agua turquesa de un rojo oscuro. Los hombres heridos se ahogan en 3 pies de agua, incapaces de mantenerse en pie bajo el peso de su equipo. Aquellos que alcanzan la playa encuentran un muro de mar de 4 pies sin cobertura más allá. El fuego japonés proviene de búnkers invisibles hasta que los marines están casi sobre ellos. El ruido es ensordecedor. El olor de la pólvora y la muerte es abrumador. Las primeras horas en Betio representan algunos de los combates más sangrientos en la historia del cuerpo de marines. Tropas enteras dejan de existir en cuestión de minutos después de aterrizar. Los oficiales mueren liderando a sus hombres hacia adelante. El comandante del batallón comunica un mensaje simple: cuestión en duda. Durante varias horas, la invasión pende de un hilo. La perseverancia de los marines y la rigidez japonesa salvan el día. Pequeños grupos de marines, liderados por sargentos y tenientes, después de que los oficiales superiores caen, encuentran huecos en las defensas y empujan hacia el interior. Ingenieros despejan caminos a través de obstáculos. Los tanques que logran desembarcar proporcionan apoyo de fuego móvil. El fuego naval, ahora dirigido por observadores en tierra, comienza a destruir búnkeres con precisión. Lo más crítico es que la doctrina japonesa prohíbe la defensa flexible, impidiendo los contraataques que podrían devolver a los marines. Al caer la noche, los marines mantienen una posición precaria. Refuerzos llegan a través del arrecife durante la noche, aceptando bajas para construir poder de combate en tierra. La batalla continúa durante 3 días más. Los marines luchan búnker por búnker, usando lanzallamas, explosivos y fuego de tanque a quemarropa. Los defensores japoneses luchan desde posiciones fijas hasta ser muertos. Casi ninguno se rinde. La lucha es íntima y salvaje. Para el 23 de noviembre, la resistencia organizada termina. De los 4.500 defensores japoneses, solo 17 hombres heridos permiten ser capturados. Las bajas de los marines superan los 3.000, incluidas más de 1.000 muertes. Para una isla de 2 millas de largo y 800 yardas de ancho, el costo aturde a América. Las lecciones de Tarawa reformulan la doctrina americana de operaciones anfibias para todas las operaciones subsiguientes. Los futuros asaltos reciben un bombardeo naval más largo e intensivo. Equipos de demolición submarina despejan los obstáculos de la playa antes del desembarque. Vehículos anfibios mejorados aseguran que las tropas puedan cruzar los arrecifes sin importar la marea. Lo más importante, los comandantes aceptan que las islas fuertemente fortificadas requieren una fuerza abrumadora y producirán grandes bajas. No hay atajos. Cada búnker debe ser destruido. Cada defensor debe ser eliminado.
La ofensiva del Pacífico Central se acelera a través de 1944. En enero y febrero, los Marines y las tropas del ejército asaltan las Islas Marshall. Kwajalein, Roy Namur y Eniwetok caen después de breves pero intensas batallas. Las guarniciones japonesas, aisladas y sin apoyo, luchan hasta la aniquilación. El patrón se convierte en rutina: bombardeo naval, ataques aéreos, asalto anfibio, reducción metódica de defensas, inevitables últimas resistencias japonesas. Detrás de las fuerzas de asalto, los batallones de construcción construyen aeródromos y bases a una velocidad notable. La campaña alcanza su clímax estratégico con la invasión de las Islas Marianas en junio de 1944. Saipán, Tinian y Guam están dentro del alcance de bombardeo de las islas japonesas. Su captura permitirá a los bombarderos B-29 Superfortress atacar directamente Japón. Los comandantes japoneses entienden la importancia estratégica de las Marianas y guarnicionan las islas fuertemente. Saipán por sí solo alberga a 30.000 tropas japonesas bajo el mando del teniente general Yoshitsugu Saito. El terreno montañoso de la isla proporciona excelentes posiciones defensivas. Los civiles, incluidos los colonos japoneses y los indígenas chamorros, suman aproximadamente 25.000. La invasión de Saipán comienza el 15 de junio de 1944. Las segundas y cuartas divisiones de marines desembarcan en la costa suroeste tras un bombardeo naval masivo. La oposición es intensa, pero el tamaño de la isla permite maniobrar. Los marines avanzan tierra adentro, estableciendo una cabeza de playa de varios kilómetros de ancho. La 27ª División de Infantería del Ejército desembarca como reserva. Durante las semanas siguientes, las fuerzas americanas luchan a través de las crestas y campos de caña de Saipán, reduciendo las posiciones japonesas mediante potencia de fuego y asalto frontal. La batalla produce escenas de horror sin precedentes incluso en la Guerra del Pacífico. Los civiles japoneses, a quienes les dicen que los estadounidenses los torturarán y los asesinarán, cometen suicidio masivo en lugar de rendirse. En el punto Marpi, la punta norte de la isla, cientos saltan de los acantilados sobre las rocas de abajo. Las madres lanzan a sus hijos al mar antes de saltar ellas mismas. Las tropas estadounidenses intentan disuadir a los civiles a través de altavoces, ofreciendo seguridad. La mayoría se niega. La película en color captura figuras distantes cayendo de los acantilados, pequeñas contra el azul del Pacífico. La resistencia militar japonesa termina en un último ataque banzai el 7 de julio. Saito ordena el ataque y después se suicida ritualmente. Esa noche, aproximadamente 3.000 soldados japoneses cargan contra las líneas americanas con rifles, espadas y lanzas de bambú. El fuego de artillería detiene el ataque al amanecer. Los cuerpos cubren el suelo frente a las posiciones americanas. La carga no logra nada, excepto aumentar el número de muertos. La caída de Saipán cuesta aproximadamente 3.000 estadounidenses muertos y 13.000 heridos. Las pérdidas militares japonesas superan las 29.000 muertes. Las muertes civiles ascienden a aproximadamente 10.000, muchas por suicidio. La batalla demuestra que la resistencia japonesa se intensifica a medida que las fuerzas estadounidenses se acercan a las islas de origen. Tanto soldados como civiles aceptan la muerte en lugar de aceptar la derrota. Un veterano de la Marina recuerda más tarde: Tarawa fue un infierno, pero duró 3 días. Saipán fue un infierno durante 3 semanas. Cada cueva tenía defensores que había que sacar a la fuerza. Cada cresta costó vidas para ser capturada. Y cuando finalmente terminó, vimos a civiles quitarse la vida y a sus hijos en lugar de confiar en nosotros. Fue entonces cuando comprendimos que esta guerra terminaría solo cuando Japón fuera completamente destruido o matáramos a todos en las islas principales. No habría paz negociada. Un oficial japonés escribe antes de su muerte: «Hemos luchado con honor y valentía,
pero los estadounidenses son demasiado fuertes. Sus barcos y aviones oscurecen el cielo. Su artillería nunca se detiene. Nuestros soldados mueren valientemente, pero mueren de todos modos. Saipán está perdido. Quizás Japón mismo esté perdido, pero lucharemos hasta el final, como exige nuestro código. La campaña de las Marianas continúa durante agosto con la conquista de Tinian y Guam. Ambas islas caen después de batallas, siguiendo el patrón de Saipán. Resistencia intensa, altos números de bajas y una victoria americana definitiva. El resultado estratégico es decisivo. Los bombarderos B-29 comienzan a llegar a los aeródromos recién construidos. A finales de 1944 atacan ciudades japonesas regularmente. La guerra entra en su fase final. El perímetro defensivo de Japón yace en ruinas. Las fuerzas americanas están listas para invadir Filipinas y eventualmente Japón mismo. La pregunta ya no es si Japón perderá, sino cuántos más morirán antes de que llegue el final. El general Douglas MacArthur cumple su promesa el 20 de octubre de 1944, desembarcando en Leyte, en el centro de Filipinas. Las cámaras a color capturan el momento mientras camina deliberadamente a través de agua hasta las rodillas hacia la playa. Detrás de él, la mayor fuerza anfibia jamás reunida en el Pacífico se prepara para recuperar las Filipinas de 3 años de brutal ocupación japonesa. La fuerza de invasión cuenta con más de 700 barcos y 200.000 soldados. MacArthur transmite al pueblo filipino: «He vuelto. Por la gracia de Dios Todopoderoso, nuestras fuerzas están nuevamente en suelo filipino». La batalla por Leyte comienza la destrucción final del poder militar japonés en el Pacífico. El general Tomoyuki Yamashita, el conquistador de Malaya y Singapur, manda aproximadamente 400.000 tropas dispersas por el archipiélago filipino. Tokio le ordena luchar por cada pulgada de terreno, haciendo sangrar a los estadounidenses y retrasando la inevitable invasión de Japón. Yamashita concentra sus mejores divisiones en Leyte, reforzando la guarnición de la isla a pesar de la superioridad aérea y naval estadounidense. El alto mando japonés ve a Filipinas como la batalla decisiva que podría forzar una paz negociada. La armada japonesa lanza su última ofensiva coordinada durante la batalla del Golfo de Leyte a finales de octubre. 4 grupos de tareas separados convergen en las playas de invasión, con la esperanza de destruir transportes y barcos de apoyo vulnerables. La batalla naval resultante se extiende por el mar de Filipinas durante 3 días, convirtiéndose en el compromiso naval más grande de la historia. Los portaaviones estadounidenses diezmando el poder aéreo japonés. Los grupos de acción en superficie hunden múltiples acorazados y cruceros japoneses. De manera más dramática, los japoneses introducen ataques kamikaze a gran escala. Los pilotos suicidas estrellan sus aviones contra los barcos estadounidenses, causando daños devastadores. El portaaviones de escolta Saint Lo se hunde después de que un kamikaze penetra su cubierta de vuelo. Más de 100 marineros mueren. Incapaces de igualar la producción de aviones estadounidenses o entrenar adecuadamente a pilotos de reemplazo, los comandantes japoneses convierten a jóvenes en misiles guiados. Los pilotos reciben un entrenamiento mínimo, suficiente para despegar y volar hacia un objetivo, pero no para aterrizar. La táctica resulta militarmente efectiva a corto plazo, dañando o hundiendo docenas de barcos, pero consume a los restantes pilotos entrenados de Japón a un ritmo insostenible. El combate terrestre en Leyte se convierte en una lucha prolongada a través de la jungla y las montañas. Los refuerzos japoneses continúan aterrizando a pesar de las fuertes pérdidas a manos de submarinos y aviones. La lucha se asemeja a Guadalcanal: ataques nocturnos, combates cuerpo a cuerpo, en densa vegetación y avances lentos medidos en cientos de yardas por día. La lluvia convierte la isla en un pantano. Los vehículos se atoran en el barro. La enfermedad vuelve a convertirse en un factor. La batalla, que se esperaba que durara semanas, se prolonga durante meses.
El poder de fuego estadounidense finalmente decide la campaña. La artillería y el apoyo aéreo destruyen sistemáticamente las posiciones japonesas. El fuego naval alcanza lejos hacia el interior, demolando depósitos de suministros y concentraciones de tropas. Para diciembre, la resistencia japonesa organizada en Leyte colapsa. Las fuerzas de Yamashita sufren aproximadamente 50.000 muertos. Las bajas estadounidenses superan las 15.000. La campaña de Filipinas continúa en otras islas, pero la conquista de Leyte abre el camino a Luzón y Manila. Mientras MacArthur lucha en Filipinas, las fuerzas de Nimitz se preparan para asaltar Iwo Jima, una isla volcánica situada a mitad de camino entre las Marianas y Japón. La isla se encuentra directamente en la ruta de vuelo que siguen los bombarderos B-29 para atacar Japón. Los cazas japoneses basados allí interceptan a los bombarderos que regresan de las misiones, derribando aeronaves dañadas. Los cazas estadounidenses no tienen el alcance suficiente para escoltar a los bombarderos hasta Japón y de vuelta. La captura de Iwo Jima proporcionará un campo de aterrizaje de emergencia para los bombarderos dañados y una base para los cazas de escolta. El teniente general Tadamichi Kuribayashi comandó la defensa de Iwo Jima. A diferencia de la mayoría de los comandantes japoneses, Kuribayashi abandona las tácticas tradicionales, no estaciona tropas en las playas y prohíbe los ataques Banzai. En cambio, transforma la isla en una vasta fortaleza subterránea. Ingenieros excavan 11 millas de túneles que conectan 1.500 cuevas, búnkeres y refugios. Las piezas de artillería se ocultan en las cuevas, surgiendo para disparar antes de retirarse al underground. Los nidos de ametralladoras cubren cada acceso. Kuribayashi les dice a sus 21.000 hombres que no ganarán, pero harán que los estadounidenses paguen en sangre por cada metro. Estima que cada defensor matará a 10 estadounidenses antes de morir. La invasión comienza el 19 de febrero de 1945, después de 3 días de bombardeo naval. El quinto cuerpo anfibio, compuesto por las tercera, cuarta y quinta divisiones de marines, desembarca en la costa sureste. La resistencia inicial parece ligera. Los marines avanzan tierra adentro a través de arena volcánica negra, que no proporciona cobertura y se colapsa bajo los pies, lo que hace que el movimiento sea agotador. Los hombres luchan por escalar las empinadas terrazas que se elevan desde la playa. Entonces, los japoneses abren fuego. La artillería y los proyectiles de mortero llueven sobre las playas. Las ametralladoras disparan desde posiciones ocultas. Los marines mueren antes de localizar las fuentes de fuego. La ceniza volcánica hace que cavar trincheras sea casi imposible, sin ofrecer protección. Los vehículos se atrancan, sus orugas girando inútilmente. Las playas se convierten en zonas de muerte. Los observadores japoneses en cuevas dirigen el fuego con mortal precisión. El filme de color muestra a los marines abrazando el suelo, arrastrándose hacia adelante, muriendo en grupos cuando los proyectiles caen entre ellos. La batalla por Iwo Jima se convierte en el combate de infantería más salvaje de la Guerra del Pacífico. Cada cueva debe ser despejada, cada búnker debe ser destruido. Los defensores japoneses disparan desde posiciones ocultas y luego retroceden a través de túneles para luchar nuevamente en otro lugar. Los equipos de lanzallamas y los escuadrones de demolición trabajan constantemente. Los tanques proporcionan apoyo de fuego móvil, pero varios caen en fosas camufladas o son destruidos por cañones antitanques ocultos. El progreso se mide en yardas por día. Las bajas aumentan incansablemente. El monte Suribachi, el cono volcánico que domina la punta sur de Iwo Jima, se convierte en el primer objetivo principal. Los infantes de marina luchan durante 4 días para alcanzar la cima. El 23 de febrero, una patrulla llega a la cima y iza una bandera estadounidense. Horas después, se iza una bandera más grande, y el fotógrafo de Associated Press, Joe Rosenthal, captura la imagen icónica que definirá la batalla. 3 de los 6 hombres en la fotografía
mueren antes de que acabe la batalla. La izada de la bandera proporciona un impulso moral, pero la batalla está lejos de terminar. Los 2/3 del norte de Iwo Jima permanecen en manos japonesas. El terreno allí es peor: crestas rocosas, profundas grietas y cientos de posiciones fortificadas. Los marines avanzan pie a pie, despejando posiciones con granadas, lanzallamas y explosivos. Los defensores japoneses emergen de túneles detrás de las líneas americanas, atacando desde direcciones inesperadas. La lucha nocturna es constante. La tensión quiebra a algunos hombres. Otros luchan con una sombría determinación, sabiendo que la única forma de salir de la isla es victoria o muerte. Las bajas superan todas las predicciones. Al final de la primera semana, las 3 divisiones de marines sufren más del 50% de bajas en sus batallones de asalto. Los nuevos reemplazos se encuentran en combate dentro de unas pocas horas después de aterrizar. El cuerpo de marines compromete su división de reserva. Los hospitales se desbordan de heridos. La arena volcánica, que contiene azufre, provoca que las heridas se infecten rápidamente. La intensidad de la batalla produce actos extraordinarios de valentía. 27 medallas de honor se otorgan por acciones en Iwo Jima, más que en cualquier otra batalla individual en la historia americana. La mitad se otorgan póstumamente. Los premios reflejan la naturaleza desesperada de la batalla y la edad de los receptores, muchos en sus últimos años de adolescencia o primeros de 20 años. La resistencia japonesa finalmente se derrumba a mediados de marzo, después de casi un mes de combate continuo. Kuribayashi lidera un ataque final contra las áreas traseras americanas con sus tropas restantes. Muere luchando. De 21.000 defensores japoneses, solo 216 se permiten ser capturados, la mayoría demasiado gravemente heridos como para cometer suicidio. Las bajas americanas totalizan aproximadamente 26.000, incluidos 6.800 muertos. Casi una baja americana por cada defensor japonés. El debate sobre si la isla valía el costo se vuelve irrelevante a medida que los bombarderos B-29 dañados comienzan a aterrizar mientras la lucha aún continúa. Al final de la guerra, más de 2.400 bombarderos realizan aterrizajes de emergencia, salvando a un estimado de 24.000 aviadores que de otra manera habrían tenido que arrojarse al mar. Los cazas P-51 Mustang comienzan a escoltar misiones de bombardeo a Japón, reduciendo drásticamente las pérdidas de bombarderos. Un marín escribió más tarde: Iwo Jima fue peor que cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Los japoneses no nos cargaron gritando, esperaron en sus cuevas y túneles y nos mataron cuando nos acercamos. Usamos lanzallamas para sacarlos, volamos cuevas con explosivos, hicimos cosas terribles porque no teníamos otra opción, y continuaron luchando incluso cuando no tenían ninguna probabilidad de ganar. Cada posición tenía que ser tomada por la fuerza, cada cueva tenía que ser sellada. Fue una matanza a escala industrial y duró 36 días. Un soldado japonés escribe en su diario, encontrado después de su muerte: todos somos hombres muertos, sabemos que no podemos ganar, pero podemos hacer que los americanos paguen por esta isla con sangre. Quizás si matamos a suficientes de ellos, no invadirán Japón. Este es nuestro último servicio al emperador. Moriremos aquí, lejos de casa, pero moriremos cumpliendo con nuestro deber. Para marzo de 1945, las fuerzas estadounidenses están en la puerta de Japón. Las Filipinas están casi liberadas. Iwo Jima proporciona una base para las operaciones de bombardeo. Okinawa, el siguiente objetivo, llevará a las fuerzas estadounidenses a la vista de Japón mismo. Se acercan las batallas finales y demostrarán ser incluso más costosas que lo que vino antes. El costo humano de la Guerra del Pacífico entre 1942 y 1945 desafía la comprensión. Las bajas militares de todos los lados superan los 2 millones de muertos. Las muertes civiles, principalmente en China,
Las Filipinas y otros territorios ocupados suman millones más. Cada estadística representa una vida individual terminada, una familia destrozada, un futuro borrado. Las grabaciones en película a color capturan fragmentos de este inmenso costo humano. Filas de cuerpos cubiertos con ponchos en playas del Pacífico, barcos hospital llenos de heridos, supervivientes exhaustos sentados inmóviles después de la batalla, y fosas comunes cavadas por bulldozers. Las bajas militares estadounidenses en el Teatro del Pacífico totalizan aproximadamente 111.000 muertos y 253.000 heridos. El cuerpo de marines, soportando el peso de los asaltos a las islas, sufre desproporcionadamente. La primera división de marines desembarca en Guadalcanal con aproximadamente 19.000 hombres. Para diciembre, las enfermedades y el combate los reducen a menos de 9.000 tropas efectivas. En Iwo Jima, la cuarta división de marines contabiliza más de 7.000 bajas después de 36 días, una tasa de bajas que excede el 30%. Batallones enteros dejan de existir después de batallas únicas. Las pérdidas navales en el mar añaden miles más al número de muertos. Aproximadamente 31.000 marineros estadounidenses mueren durante la Guerra del Pacífico, muchos en circunstancias que no ofrecen ninguna oportunidad de supervivencia. Cuando los barcos reciben ataques de torpedos o kamikazes por debajo de la línea de flotación, los hombres atrapados en compartimentos inundados se ahogan en minutos. El fuego y las explosiones de las detonaciones de los magazines dejan poco tiempo para escapar. El destructor USS Johnston se hunde durante la batalla de Samar con la mayor parte de su tripulación. Los sobrevivientes flotan en aguas infestadas de tiburones durante días antes del rescate. De 627 miembros de la tripulación, solo 141 sobreviven. Las bajas militares japonesas superan las pérdidas americanas. Aproximadamente 2 millones de soldados y marineros japoneses mueren durante la Guerra del Pacífico. La política de luchar hasta la muerte transforma cada batalla en una masacre. En isla tras isla, las guarniciones japonesas son aniquiladas. Guadalcanal le cuesta a Japón aproximadamente 25.000 muertos. Saipán añade otros 30.000. Iwo Jima consume 21.000. Okinawa mata a más de 100.000 tropas japonesas. Al final de la guerra, cientos de miles más de soldados japoneses siguen dispersos por las islas del Pacífico, aislados, hambrientos y olvidados. La indoctrinación cultural enseña que rendirse trae un deshonor peor que la muerte, traicionando al emperador, la familia y uno mismo. Las fuerzas estadounidenses capturan aproximadamente 41.000 prisioneros militares japoneses durante toda la Guerra del Pacífico, un número minúsculo en comparación con millones involucrados. Muchos de los capturados están demasiado heridos para resistir o están inconscientes cuando son tomados. Los pocos que se rinden conscientemente a menudo enfrentan el ostracismo de otros prisioneros que los consideran cobardes. Las bajas civiles en la Guerra del Pacífico alcanzan cifras verdaderamente catastróficas. En Filipinas, aproximadamente 1 millón de civiles mueren durante la ocupación japonesa y la campaña de liberación. Las tropas japonesas, retirándose a través de Manila en febrero de 1945, llevan a cabo masacres sistemáticas, matando aproximadamente a 100.000 civiles en un mes. La artillería estadounidense, intentando desalojar a los defensores japoneses, aumenta el número de muertos. Los sobrevivientes emergen de las ruinas para encontrar sus vecindarios borrados y sus familias muertas. China sufre pérdidas que desafían el cálculo. Las políticas de ocupación japonesa, la hambruna deliberada, el trabajo forzado y las operaciones militares matan a un estimado de 15 a 20 millones de civiles chinos entre 1937 y 1945. La violación de Nankín en 1937 mata aproximadamente a 300.000 civiles. La política de los tres todos, matar a todos, quemar a todos, saquear a todos, despuebla regiones enteras. Los trabajadores forzados chinos
mueren por cientos de miles construyendo ferrocarriles y fortificaciones. En el sudeste asiático, la ocupación japonesa mata a millones a través del hambre y el trabajo forzado. El ferrocarril de Birmania, construido con prisioneros aliados y trabajadores asiáticos, mata aproximadamente a 100.000 trabajadores. La hambruna de Bengala de 1943, causada en parte por la ocupación japonesa de Birmania, que cortó los suministros de arroz, mata aproximadamente a 3 millones de indios. Aproximadamente 4 millones de civiles indonesios mueren durante la ocupación. El trauma psicológico infligido a los sobrevivientes dura toda la vida. Los veteranos estadounidenses regresan a casa con lo que los médicos llaman fatiga de combate o shock por explosión, condiciones que ahora se reconocen como trastorno de estrés postraumático. Muchos no pueden dormir sin pesadillas. Algunos recurren al alcohol para adormecer los recuerdos. Otros se retraen emocionalmente, incapaces de reconectarse con sus familias. El Cuerpo de Marines estima que el 90% de las tropas que ven combate sostenido sufren algún grado de daño psicológico. Muchos nunca se recuperan por completo. Los sobrevivientes japoneses enfrentan un trauma diferente, pero igualmente profundo. Los soldados que sobreviven cuando sus unidades son aniquiladas cargan con la culpa de vivir mientras sus compañeros mueren. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki crean categorías de trauma únicas. Los sobrevivientes, llamados hibakusha, sufren enfermedades por radiación, tasas de cáncer incrementadas y estigmas sociales. Muchos ocultan su estatus de sobreviviente para evitar la discriminación. Los prisioneros de guerra aliados enfrentan destinos particularmente sombríos. Japón trata a los soldados capturados con una brutalidad sistemática. De aproximadamente 140.000 prisioneros aliados held by Japón, aproximadamente 27% mueren en cautiverio, en comparación con 4% mantenidos por Alemania. En la Marcha de la Muerte de Bataan, en abril de 1942, las fuerzas japonesas marchan aproximadamente 75.000 prisioneros americanos y filipinos 65 millas bajo el calor tropical con comida o agua mínima. Entre 7 y 10.000 mueren durante la marcha o en las primeras semanas de cautiverio. Los prisioneros trabajan como mano de obra esclava en minas, fábricas y proyectos de construcción, recibiendo raciones de hambre y sin atención médica. Los hombres que pesan 200 libras al ser capturados se reducen a esqueletos de 90 libras. La enfermedad se propaga por los campos: disentería, beriberi, malaria, cólera. Algunos prisioneros son ejecutados de manera arbitraria. La masacre de Palawan, en diciembre de 1944, mata a 150 prisioneros americanos quemados vivos en refugios antiaéreos. Las consecuencias inmediatas de las batallas presentan escenas de pesadilla. Los detalles del entierro enfrentan la tarea sombría de recoger cuerpos que se descomponen rápidamente en el calor tropical. En algunas islas del Pacífico, el olor a muerte es detectable a millas de la costa. Muchos muertos nunca son identificados. Descansan en tumbas marcadas como desconocido. La arena volcánica de Iwo Jima resulta casi imposible de excavar, obligando a los equipos de entierro a utilizar explosivos para crear fosas comunes. El personal médico lucha con el abrumador número de heridos y recursos limitados. Los hospitales de campaña operan constantemente durante las grandes batallas, con cirujanos trabajando turnos de 36 horas. Los hombres heridos yacen en camillas esperando una cirugía que puede llegar demasiado tarde. Los suministros de sangre escasean. La morfina se vuelve preciosa. Los médicos de combate realizan la triage, decidiendo quién podría ser salvado y quién está más allá de la ayuda. Esas decisiones atormentan al personal médico por el resto de sus vidas. Las enfermedades aumentan las bajas de combate a lo largo del Pacífico. La malaria infecta a cientos de miles de soldados en ambos lados. El dengue, la disentería, el tifus y el tifus de los matorrales también hacen su parte.
La podredumbre del jungla y las úlceras tropicales desgastan la carne, causando cicatrices permanentes. La combinación del estrés de combate, la desnutrición, las enfermedades y el clima descompone a los hombres más fuertes. Muchos veteranos del Pacífico llevan cicatrices físicas de heridas, enfermedades y desnutrición que los marcan de por vida. Un marine de la Armada testifica después: «Traté a miles de marines heridos durante la guerra. Algunos murieron en mis brazos, otros los salvé, pero perdieron miembros, ojos o su cordura. Los que más me atormentaron fueron los muchachos que llamaban a sus madres mientras morían. Eran tan jóvenes, apenas salidos de la escuela secundaria, y murieron aterrorizados y en agonía en alguna isla de la que nunca habían oído hablar antes de la guerra. Todavía los escucho llamando por la noche». Una sobreviviente de Manila recuerda: «Los japoneses vinieron a nuestro vecindario y fueron de casa en casa. Mataron a todos los que encontraron, incluso a los bebés. Mi madre me escondió en un armario y oí su grito. Tenía 8 años. Cuando finalmente llegaron los soldados estadounidenses, estaba sola. Todos los que conocía estaban muertos. Eso fue hace 70 años, y todavía sueño con ello todas las noches». El costo humano de la Guerra del Pacífico se extiende mucho más allá de las bajas en el campo de batalla. Las familias pierden padres, hijos y hermanos. Los niños crecen sin padres. Las mujeres se convierten en viudas a los 20 años. Las comunidades pierden generaciones enteras de jóvenes. Las cicatrices, físicas y psicológicas, visibles e invisibles, afectan a millones de personas durante décadas. Las imágenes en color preservan los rostros del costo, las miradas exhaustas de los veteranos de combate, las lágrimas de los refugiados, los cuerpos esqueléticos de los prisioneros y la dignidad silenciosa de los hombres que llevan a sus camaradas heridos. Estas imágenes testimonian lo que se sufrió y nunca se puede olvidar. La Guerra del Pacífico, entre 1942 y 1945, alteró fundamentalmente el curso de la Segunda Guerra Mundial y reconfiguró el equilibrio global de poder durante generaciones. Las campañas documentadas en película en color, desde las selvas de Guadalcanal hasta las laderas volcánicas de Iwo Jima, representan más que operaciones militares. Marcan el cambio definitivo en el dominio del Pacífico de Japón imperial a los Estados Unidos, la aparición de América como una superpotencia global y el principio del fin de los imperios coloniales europeos en Asia. La importancia estratégica de estas batallas no puede ser subestimada. Guadalcanal detuvo la expansión de Japón y tomó la iniciativa. Durante 6 meses, ambos lados comprometieron todo a una sola isla. El fracaso de Japón allí demostró que su perímetro defensivo podía ser vulnerado y sus fuerzas derrotadas. El impacto psicológico se extendió a través de ambos ejércitos. Las tropas estadounidenses ganaron confianza. Los soldados japoneses comenzaron a dudar de que la victoria fuera posible. Desde agosto de 1942 en adelante, Japón luchó una guerra defensiva que no podía ganar. La ofensiva del Pacífico Central, lanzada con Tarawa y culminando en las Marianas, destrozó la línea de defensa estratégica de Japón. La captura de Saipan, Tinian y Guam colocó a los bombarderos B-29 dentro del alcance de las islas principales japonesas. Este desarrollo selló efectivamente el destino de Japón. La industria estadounidense podía producir bombarderos más rápido de lo que Japón podía derribarlos. Los submarinos estadounidenses estrangulaban el transporte japonés, aislando las islas principales de Japón de materias primas y suministros de alimentos. A mediados de 1945, Japón estaba siendo hambriento y quemado hasta la sumisión incluso antes de que las armas atómicas entraran en la ecuación. Las consecuencias políticas inmediatas de la victoria aliada en el Pacífico remodelaron Asia de forma permanente. El Imperio de Japón, construido en décadas de conquistas, colapsó en cuestión de meses tras la rendición. Corea obtuvo su independencia después de 35 años de brutal ocupación. Filipinas
logró la independencia total en 1946. Las potencias coloniales europeas intentaron recuperar sus territorios asiáticos, pero encontraron que los movimientos nacionalistas eran demasiado fuertes para suprimir. Los holandeses perdieron Indonesia. Francia finalmente perdió Indochina después de años de guerra. Gran Bretaña concedió la independencia a Birmania y más tarde a Malasia y Singapur. La Guerra del Pacífico, que se libró ostensiblemente para preservar los imperios coloniales, los destruyó en última instancia. El costo humano produjo profundos cambios sociales en las naciones participantes. En América, millones de hombres regresaron del servicio en el Pacífico, fundamentalmente cambiados por lo que experimentaron. La mitología de la Gran Generación oscurece la realidad de que muchos veteranos lucharon con el trauma, el alcoholismo y la incapacidad para ajustarse a la vida civil. La sociedad carecía del vocabulario o tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. Se esperaba que los veteranos reanudaran vidas normales sin reconocer lo que habían soportado. Muchos tuvieron éxito a través de una pura determinación, construyendo carreras y familias mientras cargaban heridas invisibles. Otros nunca se recuperaron por completo. En Japón, la derrota y la ocupación transformaron la sociedad por completo. El emperador, anteriormente considerado divino, anunció que era humano. La democracia reemplazó al militarismo. Las mujeres obtuvieron el voto. La reforma agraria rompió el poder de los terratenientes feudales. La educación fue reformada para eliminar la propaganda militarista. La nación que lanzó la Guerra del Pacífico con visiones de dominio asiático emergió de la ocupación como una democracia pacifista prohibida constitucionalmente de mantener fuerzas militares ofensivas. Esta transformación, impuesta por las autoridades de ocupación estadounidenses, resultó ser duradera y profunda. Para las naciones asiáticas atrapadas entre la ocupación japonesa y la liberación aliada, el legado de la guerra permaneció complejo y doloroso. Los chinos sufrieron más que ningún otro pueblo, con muertes civiles que ascendieron a decenas de millones. La guerra fortaleció el movimiento comunista de Mao Zedong, lo que llevó eventualmente a la Guerra Civil China y a la victoria comunista en 1949. Filipinas llevó cicatrices tanto de la brutalidad japonesa como de la destrucción causada por la liberación. Indonesia, Vietnam y otras naciones del sudeste asiático surgieron de la ocupación decididas a resistir cualquier regreso al estatus colonial, preparando el escenario para décadas de conflicto. Las lecciones militares aprendidas en el Pacífico moldearon fundamentalmente la doctrina moderna de la guerra anfibia. Cada aspecto de las operaciones anfibias actuales, desde el reconocimiento previo al desembarco hasta la coordinación del apoyo aéreo cercano, evolucionó de las batallas de la Guerra del Pacífico. Las técnicas desarrolladas para asaltar islas fortificadas siguen siendo relevantes a pesar de los avances tecnológicos. El problema básico sigue siendo el mismo. Proyectar fuerza del mar a la tierra contra defensas preparadas requiere un poder de fuego abrumador, una planificación detallada y aceptación de bajas. Las Fuerzas Armadas modernas estudian Tarawa, Iwo Jima y Okinawa al prepararse para operaciones anfibias. La Guerra del Pacífico demostró la crucial importancia de la logística, la producción industrial y la innovación tecnológica en la guerra moderna. Japón no perdió porque sus soldados carecieran de valentía, sino porque Estados Unidos podía producir barcos, aviones y municiones a un ritmo que Japón no podía igualar. Los Estados Unidos construyeron más portaaviones de clase Essex durante la guerra de los que Japón construyó en total. Los astilleros estadounidenses produjeron buques mercantes más rápido de lo que los submarinos alemanes y japoneses podían hundirlos. Este poder industrial, combinado con la disposición a aceptar bajas y continuar luchando, resultó decisivo. Ninguna cantidad de espíritu combativo podría superar tal disparidad material. Hoy en día, la Guerra del Pacífico se recuerda de manera diferente en distintas naciones. En América sigue siendo la Buena Guerra.
un claro conflicto moral contra la agresión. Museos y memoriales rinden homenaje a los veteranos y conmemoran batallas. La izada de la bandera en Iwo Jima sigue siendo una imagen icónica. Pearl Harbor sirve como un recordatorio de la vigilancia contra ataques sorpresivos. En Japón, la memoria sigue siendo contestada. Algunos reconocen atrocidades y agresiones durante la guerra. Otros las minimizan o las niegan. La controversia del santuario Yasukuni, donde se honra a criminales de guerra junto a soldados comunes, continúa generando tensiones diplomáticas. En China y Corea, la ira por las acciones japonesas durante la guerra sigue siendo intensa, complicada por la percepción de que Japón nunca se ha disculpado ni ha hecho enmiendas de manera adecuada. Las imágenes a color filmadas entre 1942 y 1945 proporcionan una documentación histórica invaluable. A diferencia de los noticiarios en blanco y negro, el film a color captura la guerra con una claridad inquietante. Las imágenes hacen que el conflicto se sienta inmediato y real, de maneras que las fotografías estáticas no pueden. Las generaciones futuras pueden ver no solo lo que sucedió, sino que pueden percibir la realidad del combate, la ocupación y la liberación en vívida detalle. Las imágenes son testimonio de la capacidad humana para tanto el extraordinario coraje como la terrible crueldad. Documenta el sacrificio, el sufrimiento y la supervivencia. Lo más importante, preserva rostros y momentos que de otro modo podrían ser olvidados. Las lecciones de la Guerra del Pacífico siguen siendo relevantes en el siglo XXI. El conflicto demostró que las democracias, cuando están unidas y comprometidas, pueden derrotar la agresión totalitaria, a pesar de los reveses iniciales. Probó que la superioridad tecnológica e industrial, aunque crucial, no puede sustituir la voluntad de seguir luchando sin importar el costo. Mostró que las diferencias culturales en las actitudes hacia la muerte, la rendición y el honor militar afectan profundamente cómo se libran y terminan las guerras. Reveló que las poblaciones civiles sufren desproporcionadamente en la guerra total y que distinguir entre combatientes y no combatientes se vuelve casi imposible. Quizás lo más importante es que el asombroso costo humano de la Guerra del Pacífico sirve como advertencia contra permitir que el nacionalismo agresivo, el militarismo y la ambición territorial queden descontrolados. La decisión de Japón de iniciar la guerra contra China y luego expandirse por el sureste asiático y el Pacífico, finalmente trajo destrucción sobre Japón mismo. Millones murieron, las ciudades ardieron y un imperio colapsó. La película en color captura fragmentos de esta inmensa tragedia. Jóvenes muriendo en las playas, civiles huyendo de ciudades en llamas, prisioneros muriendo de hambre en los campamentos y sobrevivientes mirando a las cámaras con expresiones de agotamiento, trauma y pérdida. Como refleja más tarde el historiador John Dower, la Guerra del Pacífico se luchó con una brutalidad que incluso sorprendió a los veteranos del teatro europeo. El odio racial, la falta de entendimiento cultural y la ideología totalitaria se combinaron para producir un combate en el que rara vez se pidió o se dio cuartel. Las imágenes en color de esas batallas nos muestran no gloria, sino horror, no triunfo, sino tragedia. Nos recuerda que la guerra, cualquiera que sea su necesidad, destruye algo esencial en quienes la luchan y en las sociedades que la llevan a cabo. Las batallas documentadas en color entre 1942 y 1945 terminaron con la rendición de Japón en agosto de 1945, pero sus efectos resuenan a través de las décadas posteriores. Los hombres que lucharon, los civiles que soportaron y las sociedades que sobrevivieron llevan todas marcas permanentes. Las imágenes permanecen, testimonio de lo que ocurrió en islas del Pacífico, cuyos nombres están grabados en la historia: Guadalcanal, Tarawa, Peleliu, Iwo Jima, Okinawa. Estas imágenes garantizan que las futuras generaciones no puedan olvidar el precio pagado para derrotar la agresión y restaurar la paz. Ese recuerdo,
capturado en color en una película que sobrevive, permanece como su legado perdurable.